Las esquinas nunca van a poner un carro. Y de hecho toda la fosa tiene como, o sea, como piso. Hoy nos encontramos en una casa de un famoso narcotraficante, la cual pues ya tiene abandonada aproximadamente desde el año 2009. Como pueden ver, la casa pues no se terminó de construir al 100%, ya que el narcotraficante que la estaba construyendo pues fue asesinado por allá del año 2009, cuando estaba bastante fuerte el narcotráfico aquí en México. Sigue corriendo la sangre en Monterrey en una semana marcada por la violencia, con secuestros, asesinatos y también personas descuartizadas. Laredo, Tamaulipas, vive hoy un viernes rojo. Esta madrugada fueron abandonados los cuerpos de 9 personas y las cabezas de otras 14 en plena vía pública. Vamos a entrar. Sí, porque está pesado, porque dijeron que lo mataron como en el 2009 más o menos. Está un poco rara la estructura de la casa, como pueden ver aquí hay pues algo en medio y tiene como muchos pasadizos que dan a distintas habitaciones. Tiene un segundo piso, el cual vamos a subir ahorita, que hay algo que la gente cuenta bastante interesante. Pues como un cuarto ahí, como un tipo sótano. Es que de hecho aquí en el terreno esto es donde dijeron que había cuerpos enterrados. O sea, son rumores, pero mucha gente dice que sí es cierto. Esto era como la alberca. Sí. ¿Qué profundidad crees que tenga? Que tiene que unos 2 metros, ¿no? Sí, más o menos. Y por acá está como ese... como un sótano. Ten cuidado ahí porque... ya yo me metí. La vez pasada me metí por aquí. Entiendo. Y como te digo, o sea, hay rumores de que dicen que ahí hay cuerpos enterrados y que estas eran fosas donde tenían secuestrados y todo eso. Sobre todo en esta parte de aquí, en donde dicen que hay muchos cuerpos enterrados. Aproximadamente en el año 2008-2009, Felipe Calderón, quien era el presidente de México en esos tiempos, le declara la guerra al narcotráfico y pues empieza a hacer un desorden completamente en México, en donde haya mucho narcotráfico. Le cobran al que vende drogas, ¿por qué no le cobran al de las pinturas que vende tiner? Y entonces estos señores pasaron a lo que les afecta a ustedes y a la sociedad. Y lo que hay que hacer es sacarlos de la cocina. Y lo que hay que hacer es enfrentarlos. Sí, de hecho por abajo se siente hueco. De hecho aquí hay un agujero. Sí. Como que todo por abajo está hueco. Voy a luchar, quizá haya algo. No, no se ve nada. No se mira. Bueno amigos, pues vamos a subir al segundo piso de la casa. Ahí es donde se cuenta la historia más interesante, la historia más perturbadora de todo el lugar. Vayan. Aquí estamos en el segundo piso de la casa del narco. Y especialmente en este cuarto de aquí es donde se cuenta pues una historia en donde supuestamente tenían secuestradas algunas personas. De hecho, como pueden ver, las ventanas pues están completamente tapadas. Solamente hay como unos barrotes aquí. Vamos a entrar a la habitación. Se siente como cambio de clima aquí, ¿verdad? Sí, más que... Sí, más frío. Todas las habitaciones, según, bueno, eran utilizadas para lo mismo, para tener pues personas aquí encerradas. No sé cómo estaría en estos tiempos. Ahorita ya la casa pues ya se mira bastante deteriorada. Es una casa que, como pueden ver, pues no se terminó de construir. Era supuestamente un narcotraficante, lo asesinan y queda la casa pues de esta manera, y después pasa a ser utilizada por distintos narcotraficantes para tener personas aquí. Aquí hay unas manchas en las paredes y acá hay como una fosa. Es que la casa se mira como si estuviera hueca, y de hecho aquí hay hueca por abajo. Bastante profundo. Y de hecho toda la fosa tiene como, o sea, como piso. ¿Para qué le vas a poner piso a la fosa? Exactamente, ¿para qué? ¿Para qué serviría? Además no se ve ninguna manguera ni nada. Pues a lo mejor tendrían personas aquí. Bueno. Sí, es lo más seguro.
Independientemente de lo malo que pasó en este lugar, pues era una casa con muy bonitas vistas, como una especie de montaña, una especie de colina. Y pues la verdad está bonita la casa. Sin embargo, como les digo, pues no se terminó de construir. Llama la atención también la cantidad de ventanas que tiene la casa. Obviamente a lo mejor por la gran vista que va a tener de todas las montañas, de todo el bosque, pero por acá tiene todavía más ventanas. Y como les digo, diera la impresión de que la casa está como hueca por abajo, y que inclusive hubiera como una especie de sótano. Esto es como un asiento de un camión. Y aquí es donde se encuentra este como extraño cuartito. Ah, pues está bien.